Doctor, buenos días. Buen día. A ver, vamos a ver este grupo. La lista. A ver. Bien, a ver, este grupo está Bazón, Sandy, Rudy. Presente, doctor. Muy bien. Delgadillo, Urmilla, Dimar. Ya. Escobar Pérez, John. Jorge Condori. Presente, doctor. Madeleine. Martínez, Arequipa Franklin. Presente, doctor. Quiroz Gutiérrez, Edith. Presente, doctor. Valencia, Subelsa, Johnny. Presente, doctor. Ya. Entonces, el que no está es Escobar Pérez, John Jairo. Ya. Bien, acá, bueno, es el último grupo, así que hoy haremos esta semana, en sí 3 días haremos 2 clases y el cuarto día haremos la evaluación de esto, de que es la parte de práctica. Bien, vamos a volver a repetir y volver a manejar el tema del desarme pleural, porque es algo frecuente que se ve en el tema de lo que nos corresponde a la materia de neumología y es muy importante saberlo porque así de esa forma puede llegar a un diagnóstico, ¿no? Puede hacer el tratamiento. Y como les digo, es frecuente, ¿no? Justamente esta semana creo que 2 pacientes se han visto en una consulta y uno de ellos, vean, ya seguido por un médico especialista, no en neumo, de nuestra especialidad, y obviamente, pues, con algunas fallas en los laboratorios que se pide para poder catalogar el líquido. Por ejemplo, si un exudado o un trasudado no tenía hecho ningún parámetro, digamos, ¿no? Entonces, pues, es importante que ustedes tengan una idea de qué es lo que se debe hacer en cuanto al manejo del desarme pleural. Bien, vamos a ver lo que es definición, la epidemiología, un poco en anatomía, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Bien cortito, ¿no? En sí, ¿qué es el desarme pleural? Fíjense, no es una enfermedad como tal, sino es una manifestación que se va a presentar debido, ¿no?, al resultado de un desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido pleural a nivel de la cavidad. ¿No? O sea, ¿de qué va a haber un desequilibrio? Porque normalmente la cantidad que se produce de líquido pleural, la misma tiene que reabsorberse o incluso un poquito más. Entonces, cuando hay un desequilibrio, ya sea en la formación o en la reabsorción, se va a producir la acumulación de líquido en forma patológica en el espacio pleural y eso es lo que va a producir el desarme pleural. Incluso este desarme puede manifestarse, ¿no?, con un cuadro que puede amenazar la vida, o si no, la patología que está produciendo el desarme también puede ser un cuadro que puede ser una enfermedad que está amenazando la vida del paciente. ¿Sí? Entonces, cuando el límite máximo superior que todos tenemos de líquido en la cavidad pleural, ya les digo, es de 25 ml más o menos, pues cuando sobrepasa ese valor, ya estamos hablando de desarme pleural. En cuanto a la epidemiología, para que se den cuenta, fíjense, en Estados Unidos, 1,5 millones de casos se internan al año más o menos, ¿no? El 10% se presenta de todas las internaciones en el hospital, tanto en el servicio de medicina interna como de neumología, el desarme pleural. ¿Cuál es la causa más frecuente que se presenta anualmente? Fíjense, la insuficiencia cardíaca. Es la principal causa que produce desarme pleural. Le siguen el desarme paraneumónico, ¿no? O sea, el desarme secundario a neumonía, las neoplasias o cánceres que afectan la pleura, ya sean enfermedades propias de la pleura o que vienen de otro lugar, TEP, enfermedades virales y cirrosis hepática. En nuestro medio no hay mucha diferencia, ¿no? También la insuficiencia cardíaca es la principal causa, y aquí sí habría que agregar dentro de estas 4 la tuberculosis pleural, ¿no? O sea que insuficiencia cardíaca es la principal causa y como segunda causa le pueden seguir desarme paraneumónico o ya sea tuberculosis y neoplasias, ¿sí? O sea de que acá, digamos, entre las 4 principales causas, habría que agregarle
la tuberculosis pleural, y después ya le siguen las otras, ¿no? Aunque puede con mayor frecuencia la cirrosis hepática antes del TEP y las enfermedades virales. Entonces, que la incidencia en Estados Unidos, al igual que en nuestro medio, no varía, o varía muy poco, simplemente con el tema de la tuberculosis pleural como dentro de las primeras causas de nuestro medio. En cuanto a la anatomía, ustedes ya saben un breve recuerdo, ¿no? La cavidad pleural es el espacio virtual que justamente está dado por la pleura visceral y la parietal. La pleura visceral es la que recubre totalmente al pulmón y es una membrana semipermeable. La parietal es la que cubre toda la superficie interna de la caja del tórax, a excepción en la parte del ilio, no hay pleura parietal que se cubra, porque justamente la parte interna del tórax no está formada por una estructura ósea, ¿verdad? Cuando es el ilio, entonces no va a recubrir. La pleura parietal tiene estomas de 2 a 10 micrómetros de diámetro, que son estomas linfáticos que sirven para drenar el líquido, y también es una membrana semipermeable. Entre ambas está el espacio pleural, que es un espacio virtual que mide entre 10 a 20 micrómetros de ancho, el cual contiene un líquido pleural, ¿no? El cual tiene un aspecto claro e inodoro, ¿no? No tiene un olor característico, ¿no? Entonces, vean, en ese espacio pleural nosotros tenemos una cantidad de líquido, vean que como dice aquí, según la producción, se produce entre 0,1 a 0,2 ml por kilogramo día, o sea, entre 5 a 15. Pero yo ya les estoy diciendo que el límite máximo es 25, por si acaso. Yo les voy a mandar, o ya, si tienen ya el tema de cuando avanzamos teoría, básicamente manejo del desarme, es el máximo límite es hasta 25 ml, ¿no? El líquido pleural se forma a partir de los vasos sistémicos que van a irrigar las membranas pleurales, ¿no? O sea, son vasos que vienen de la circulación sistémica que van a irrigar ambas membranas pleurales. Ambas membranas son las que producen líquido pleural, por si acaso. La que más produce es la pleura visceral, y ambas membranas se absorben, y la que más se absorbe es la pleura parietal, por si acaso, ¿sí? Pero bueno, ambas producen y ambas se absorben. Una más que la otra y la otra absorbe más que la otra, pero bueno, con una cantidad mínima, pero para que tengan ustedes en cuenta que ambas van a producir y ambas van a reabsorber, ¿no? Entonces el líquido que se produce se va recambiando, ¿no? O sea, se produce, se reabsorbe, se produce y se reabsorbe. Y más o menos la tasa de recambio de ese líquido que se va produciendo, ¿no? La tasa de recambio del 100%, un 11% se reabsorbe en una hora, ¿no? A una velocidad de 0,01 ml kilogramo hora. Entonces, la absorción del líquido pleural tiene que ser igual a la cantidad que se forma o que se produce. Si se produce 0,1 ml kilogramo hora, tiene que reabsorberse o absorberse la misma cantidad. E incluso la absorción a veces puede estar un poquito más incrementada, ¿no? Hasta 0,28 ml kilogramo hora. Sobre todo debido a los estomas linfáticos que hemos visto, que les he dicho en la pleura parietal, ¿no? Y que con los movimientos respiratorios se favorece. Entonces, ustedes tienen que saber que justamente se pierde este equilibrio, ¿no? Si, digamos, se produce más de lo que se reabsorbe, pues se acumula líquido, ¿no? O al revés, si se reabsorbe menos de lo que se produce, también se acumula líquido y eso es lo que produce el desarme pleural. La formación del líquido pleural, ¿no? Según esta ecuación de Starling, es la siguiente, ¿no? Para formar el líquido pleural, ¿cómo se forma? Fíjense, ¿no? Que esta ecuación de Starling para la formación del líquido pleural depende del coeficiente de filtración menos el coeficiente de reflexión. El coeficiente de filtración, fíjense, está dado por la presión hidrostática del capilar menos la presión hidrostática intersticial. Y el coeficiente de reflexión está dado por, ¿no?, la presión oncótica capilar menos la presión oncótica intersticial. Según esta ecuación de Starling, es como se forma el líquido pleural. Y obviamente, cuando hay una alteración en ese equilibrio de formación y de absorción, se va a producir mayor acumulación del mismo y a eso se llama desarme pleural. Si vemos las características del líquido pleural, cuando uno hace una punción del líquido y estudia, ¿no? Hemos dicho que el volumen en la cavidad pleural es hasta
25 ml como máximo, ¿sí? De 5 a 25 ml. En cuanto a las células del líquido pleural, ¿no? Estamos hablando de un líquido pleural normal, ¿no? Contiene entre 1000 a 5000 células, ¿no? Glóbulos blancos. Y también células mesoteliales. Entonces, de las células vamos a ver de qué 1000 a 5000. El 3 al 70% son células mesoteliales, que son células propias de la pleura, o sea, de la membrana pleural. Y ya el restante vamos a ver que son series de los glóbulos blancos, ¿no? O vamos a ver que en un 2 a un 3% están los linfocitos y un 10% están los granulocitos. En cuanto a sustancias químicas como las proteínas, la glucosa, la LDH o lactato deshidrogenasa, la que estoy hablando, no es la fracción del colesterol, es la lactato deshidrogenasa. Vamos a ver de que la cantidad de proteínas en el líquido pleural normalmente es entre 1 a 2 gramos por decilitro. La glucosa en el líquido pleural es igual al 50 o 60% del valor que tenga en plasma, ¿no? Si esa persona tendrá 100 miligramos en plasma, lo normal en el líquido pleural será entre 50 a 60 miligramos, ¿no? Por si acaso, fíjense que el valor de glucosa en el líquido pleural corresponde al 50 o 60% en relación al valor del plasma que tengas. La lactato deshidrogenasa de igual forma, el valor será el 50% del valor total que tenga en plasma. Y el recambio del líquido pleural se hace al día entre 1 a 2 litros, ¿no? Se va produciendo, se va reduciendo, se va produciendo y se va absorbiendo, ¿no? Para la fisiopatología, para que se acumule el líquido en la cavidad pleural más de lo normal, vamos a ver de qué, según este autor, ¿no? Se dice de que son las 6 causas principales en cuanto a la fisiopatología que producen exceso de líquido en la cavidad. 1, el aumento de la presión hidrostática. Un ejemplo claro, la insuficiencia cardíaca aumenta la presión hidrostática y la presión hidrostática, si ustedes se acuerdan, a nivel del capilar hace de que salga líquido fuera del capilar. Entonces, lo mismo, ¿no? La presión hidrostática hace de que salga líquido fuera del capilar y por tanto produce un desarme. Si ustedes se acuerdan de la fisiopatología de edema, es similar, ¿no? Lo mismo. Entonces, el aumento en la presión hidrostática hace de que haya desarme pleural. Un ejemplo, insuficiencia cardíaca. El descenso de la presión oncótica o coloidosmótica, como ustedes quieran llamarla, ¿no? Por descenso de la albúmina, ustedes saben que esa presión es la que mete el líquido dentro del capilar, ¿verdad? Entonces, cuando desciende, también va a haber producción de desarme pleural porque no es la presión que va a meter el líquido dentro del capilar. Un ejemplo, pacientes cirróticos o personas que pierden albúmina por alguna razón, disminuye su presión oncótica. Aumento de la presión negativa del espacio pleural. Cuando ustedes se acuerdan que la presión dentro de la cavidad pleural, dentro de la cavidad torácica es negativa. Cuando se hace más negativa, hace de que de igual forma, ¿no?, haya mayor salida de líquido y de esa forma desarme pleural. Una causa que produce presión negativa es la atelectasia. Aumento en la permeabilidad capilar. Si bien los capilares ya son permeables, pero van a ser mucho más permeables, por lo cual va a ser que salga más líquido, incluso mayor cantidad de proteínas, ¿no? Entonces, como la neumonía, por ejemplo, la misma tuberculosis, puede hacer de que la permeabilidad capilar esté aumentada y de esa forma haya mayor salida de líquido y se produce desarme pleural, ¿no? Alteración del drenaje linfático, ¿no? Que el líquido tiene que drenarse por el sistema linfático para que vaya recirculando. Entonces, alguna enfermedad oncológica, ¿no?, que habitualmente produce obstrucción del drenaje linfático, hace de que el líquido se acumule y por tanto desarme. Y si no, el líquido puede pasar de otras cavidades, como especialmente del peritoneo, ¿no? Pacientes que pueden tener ascitis o alguna otra enfermedad a nivel del abdomen, por ejemplo, algún proceso de tipo infeccioso, una peritonitis, etcétera, puede ser de que ese mismo líquido pueda diseminarse y pasar a la cavidad en forma por contigüidad hacia la cavidad pleural. Entonces, fíjense, esos son los mecanismos fisiopatológicos que producen desarme pleural. ¿Cuál es el cuadro clínico que un paciente va a tener desarme pleural? Obviamente, algunos pacientes van a estar asintomáticos, ¿no? Entre un 10 a un 15% pueden estar asintomáticos, ningún síntoma.
¿Y de qué dependerá eso? Habitualmente de la edad, ¿no? Del paciente, de enfermedades de base del paciente y de la cantidad de líquido, ¿no? Es obvio. De mayor cantidad de líquido en la cavidad pleural, más síntomas. Si la persona es de mayor edad, también más síntomas. Y si la persona, independientemente de la edad y de la cantidad de líquido, tiene alguna enfermedad de base, como por ejemplo EPOC, fibrosis, etcétera, ya también va a tener mayor síntoma, ¿no? Entonces, si ya tienen síntomas, esos pacientes, ¿cuáles van a ser los síntomas que van a presentar? Disnea, sensación de falta de aire, dolor torácico, no bien característico, que les duele el tórax en punta del costado, un dolor tipo pleurítico, y tienen tos. La tos habitualmente sí, vamos a ver las características. Entonces, asintomáticos consumen un 15% y cuando ya tienen síntomas es disnea, dolor y tos, ¿no? Dolor torácico de tipo pleurítico. Otros síntomas para buscar el origen de la enfermedad, ¿no? Estos síntomas son por compromiso en la parte respiratoria, pero otros síntomas que pueden referir y que te ayudan para poder saber cuál puede ser la posible causa, ¿no? Ya hemos dicho que el desarme pleural es una manifestación de una enfermedad. Entonces, pueden tener algunos efectos que pueden tener fiebre, por ejemplo, tienen fiebre y puedes vos pensar en tuberculosis o neumonía que está causando el desarme. Tienen síntomas constitucionales, pérdida de peso, dice, astenia, arinamia, anorexia. Puede ser también tuberculosis o una neoplasia. Pueden tener hemoptisis, puede ser un TEP o puede ser también una misma tuberculosis pulmonar que ya ha afectado a la pleura, ¿no? Entonces, fíjense, otros síntomas que pueden tener los pacientes, aparte de los síntomas, de esos tres síntomas cardinales, la parte respiratoria, ¿no? Entonces, fíjense, en cuanto a la disnea, ¿no? Nuevamente, ¿no? El cuadro clínico, disnea, dolor torácico y la tos son los tres síntomas cardinales del desarme. En cuanto a la disnea, ¿por qué se produce la disnea por el desarme pleural? La disnea se va a producir porque hay un aumento del volumen dentro del tórax, ¿no? Por el líquido. Hay compresión del pulmón subyacente, obviamente, por el líquido, y compromiso del diafragma también por el líquido. Todo eso va a generar disnea. Y su intensidad, vean nuevamente, está relacionado con la cantidad del desarme pleural, con la enfermedad de base, como les he dicho, la edad y también si su inicio es agudo, ¿no? En muchos pacientes el inicio es agudo en cuestión de en un día más o menos, como horas, puede acumularse mucho líquido y tiene mucha intensidad. Entonces, la intensidad de la disnea, ¿no? Si es una disnea de un grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Para saber qué intensidad tiene, depende, ya les dije nuevamente, de la cantidad de líquido, ¿no? Y si el cuadro inicia en forma aguda y también hay que ver de enfermedades de base y la edad del paciente. Aquí acá aparte dice, con frecuencia los pacientes con desarme pleural masivo presentan trepopnea. ¿Qué es trepopnea? Es, ¿no?, la aparición de la disnea cuando una persona adopta una cierta porción en decúbito lateral y cuando cambia la porción contralateral, esa disnea va a mejorar o va a desaparecer. Entonces, esa es la trepopnea. Por ejemplo, un paciente está en porción decúbito lateral derecho y presenta disnea o agrava más la disnea, cuando se cambia a la otra porción contraria de cúbito lateral izquierda, la disnea va a mejorar o puede desaparecer. Entonces, eso se llama trepopnea, que habitualmente se presenta en el desarme pleural masivo, ¿sí? En cuanto a la característica del dolor del tórax, es un dolor pleurítico, ¿no?, que habitualmente presentan los pacientes, ¿no? Al decir dolor pleurítico, ¿qué características tiene? Que habitualmente el paciente te dice que orienta la localización. Obviamente él te dice que duele aquí, ¿no? O sea, el dolor pleurítico tiene una fácil localización, es bien localizado, aumenta con los movimientos respiratorios, especialmente la respiración profunda o la tos, ¿no? El dolor va a aumentar, va a exacerbarse y se irradia habitualmente hacia el epigastrio y a los hipocondrios de la región lumbar, ¿no? Esas características tienen el dolor pleurítico. Ahora, aquí tengo un punto aparte, dice que cuando el dolor se irradia al hombro y a la región cervical posterior del mismo lado, o sea, si el paciente tiene un dolor que se irradia al hombro derecho y también se irradia el dolor a la región del cuello en la parte posterior, es bien patognomónico de que de la pleura que está afectada
la zona de la pleura del diafragma es la que está en este caso afectada, ¿no? Es bien patognomónico de la pleuritis diafragmática, ¿no? Te está diciendo que la localización que está siendo afectada de toda la pleura es la parte del diafragma. En caso de un desarme pleural secundario a un mesotelioma, ¿no? Así, haciendo un punto aparte, vamos a ver de que el dolor en el mesotelioma, ya hemos visto, es un dolor sordo, continuo, constante, ¿no? Y no tiene las características de un dolor pleurítico. O sea que el dolor en el desarme pleural secundario a un mesotelioma es constante, todo el tiempo le está doliendo, es un dolor sordo que está ahí presente, no muy intenso, pero ahí siempre le está molestando, y no tiene esas características de que el dolor se exacerba con los movimientos, ni con la tos, ni que se irradia, no, fíjense que, entonces vean algunas excepciones, como aquí estoy mencionando, el dolor en el desarme pleural por un mesotelioma es un dolor continuo, constante, y no es un dolor, no tiene los criterios de un dolor pleurítico. En cuanto a la tos, esta habitualmente suele ser seca, esporádica y poco intensa. Y la tos relacionada con la enfermedad pleural no tiene un carácter específico, no necesita. Y fíjense, aquí están algunas manifestaciones clínicas de utilidad para el diagnóstico, ¿no? Si bien la tos es seca, habitualmente es hecha y esporádica, pero a veces puede ser purulenta, ¿no? Y si es purulenta puede orientarte que puede ser una neumonía. Si tiene fiebre el paciente, ya mucho puede ser neumonía, tuberculosis. Si tiene hemoptisis, puede ser cáncer de pulmón, tuberculosis o un TEP. Si pierde peso, por ejemplo, tuberculosis o un cáncer. Fíjense que si el paciente tiene artritis, erupciones cutáneas, habría que buscar algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Porque también enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis pueden producir desarme pleural. Y así, ¿no? Fíjense que hay algunas manifestaciones clínicas de utilidad diagnóstica, ¿no? Que nos pueden ayudar a buscar cuál es la causa que está generando el desarme. Lo mismo que en el examen físico, ¿no? Simplemente aquí un ejemplo. La ascitis, ¿no? Si el paciente, aparte del desarme pleural, tiene ascitis, habría que pensar que es un problema hepático, ¿no? Puede ir un hidrotórax hepático, un paciente cirrótico, o puede ser una mujer cáncer de ovario, pericarditis constrictiva, etcétera. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí hay unos signos que nos pueden orientar a poder buscar cuál es la causa que está generando el desarme pleural. Entonces, ¿no? Hay algunas manifestaciones clínicas de utilidad diagnóstica, tanto los síntomas como el examen físico. ¿Qué se puede encontrar a la exploración física en un paciente? ¿No? Vamos a ver acá. A la inspección, si nosotros vemos el hemitórax, lo que podemos encontrar es una asimetría. Si supongamos que el hemitórax derecho es el que tiene el desarme, vamos a ver que ese hemitórax derecho va a estar más abombado que el izquierdo. Pero sobre todo dice que se hace visible eso cuando en el hemitórax hay más de 1 litro de líquido pleural. O sea, cuando hay más de 1 litro de líquido pleural en la cavidad, se puede ver ese signo al examen físico que hay un abombamiento del hemitórax. O sea, que hay una asimetría, ¿no? Uno está más abombado en relación al otro. Puede verse también a simple vista que puede ser ligeramente taquigménico. A la palpación podemos ver de que hay podemos percibir disminución en la expansión torácica, ¿no? Se va a expandir menos el hemitórax que tiene el desarme, y también podemos a la palpación poder detectar disminución de las vibraciones vocales. A la percusión, que es por ahí la semiología junto con la ocultación, que también nos ayuda bastante, ¿no? A la expresión física, lo que nosotros vamos a hacer, al hacer la percusión, vamos a usar la técnica de Guarín, ¿no? Que describe 2 métodos para llevar a cabo, tanto la percusión como la auscultación. Habitualmente uno percute la columna, y cuando uno percute la columna, pues nos da un sonido mate, ¿no? Y después hace la percusión en los hemicampos. ¿Y para qué uno percute la columna? Porque cuando percute uno la columna ya va a percibir el sonido mate, y de esa forma, al percutir los hemitórax, cuando encuentra una zona similar, ya escuchaba percutir la columna, ya te está orientando de que esa zona puede haber desarme pleural, ¿no? Más o menos es para comparar, ¿no? Como una referencia. Uno percute la columna y es mate, obviamente es normal que sea mate porque es parte ósea,
Y cuando va percutiendo el emitor, tanto izquierdo o derecho, va a ver que la sonoridad está conservada y en un momento cuando va a percutir ese emitor, él escucha un sonido mate similar a la columna, entonces ya, ¿no? Se puede guiar con ese sonido de que es similar a la columna y puede ser que justamente en esa zona haya desarme probar porque ha percutido, ¿no? Una matriz. Y la técnica de ser combinada de guarino, aparte de la percusión y la auscultación, ¿no? Y usted sabe, ¿no? La secuencia, ¿no? Cómo se va haciendo en semiología, ¿no? Por ejemplo, si uno percute en el vértice superior izquierdo, va a hacer lo mismo en el derecho, luego posteriormente baja unos cuantos espacios intercostales en el derecho, hace lo mismo, pasa al otro pulmón con sacar, luego baja y así, ¿no? Va haciendo de esa forma. Tanto en la auscultación como en la percusión, ¿no? En la parte posterior, en la parte lateral derecha, en la parte izquierda, lo mismo hace en la parte anterior, ¿no? Siempre comparando, ¿no? Tanto la percusión como la auscultación. Si uno va a encontrar la auscultación, pues en la zona que es la matidez, va a encontrar el murmullo vesicular disminuido o abolido. Fíjense, ¿no? En esta imagen, ¿no? Digamos que en esta zona está el desame, en el pulmón del emitor derecho, mejor dicho, uno va a ir percutiendo la parte superior y va a tener una sonoridad conservada, ¿no? Y a medida que va percutiendo, va a encontrar una zona de submatidez, donde ya es borde superior del desame, y a medida que va bajando, va a encontrar la matidez. Y en la auscultación también, ¿no? En la parte superior del murmullo vesicular conservado, va a estar llegando a la zona de la submatidez, va a estar disminuido, y en la parte del desame, que es la matidez de la percusión, pues en la auscultación va a estar el murmullo vesicular totalmente abolido, ¿no? Y fíjense de que justamente la zona de la submatidez, que le han puesto aquí zona de Pitts, básicamente va a ser el inicio del desame. Y saliográficamente esa es la línea o curva de Damasua, ¿no? Hemos dicho que es una línea de convexidad superior, ¿no? Que forma el límite superior del desame pleural, ¿no? Eso es lo que se puede encontrar al examen físico, ¿no? Y fíjense cuál es la eficacia de hacer un buen examen físico, ¿no? Vamos a ver de qué. Viendo cuáles son los signos o síntomas, mejor dicho, cuáles son los signos más específicos y sensibles que nos ayudan para el diagnóstico mediante la semiología del desame pleural. Vamos a ver de qué. La percusión mate, fíjense, tiene una sensibilidad del 89%. No, eso ya sea, como que eso ya te hace sospechar, ¿no? Y el que es específico es el roce pleural, 99%. O sea que si uno ausculta que hay un roce pleural o frote pleural, vean casi un 100% de que se puede ver a confirmar de que es un desame pleural. Pero fíjense que hay otros parámetros que se hacen en el examen físico, ¿no? Como el frémito o la ausencia de crepitantes, disminución de las vibraciones vocales, etcétera, tienen diferentes porcentajes tanto en la sensibilidad como en la especialidad. Así que en conjunto o globalmente, ¿no? Se ve que la exploración física tiene una sensibilidad del 75% y una especialidad del 70%. Es que en un 30% de los pacientes que pueden tener desame, el examen físico no te puede ayudar para nada, ¿no? Puede pasar desapercibido o no puedes encontrar nada. ¿Cuál es lo que mayormente se ha encontrado en los pacientes a quienes se les ha hecho el examen físico? Lo que más se ha encontrado es que la asimetría en la expansión torácica fue el signo más frecuente, ¿no? Lo que uno más va a encontrar va a ser la asimetría. Hasta 8 veces más, dice, probablemente a los pacientes con desame en relación a aquellos que no tienen desame. Y la ausencia del frémito táctil de la matidez disminuye el diagnóstico. O sea, que si un paciente no tiene frémito táctil y no tiene matidez a la percusión, ya te va a disminuir el diagnóstico en un 40%, ¿no? Pero obviamente el desame pleural siempre nosotros tenemos que confirmarlo mediante un estudio de imagen. Si bien hay los porcentajes de sensibilidad y especificidad del examen físico, pues obviamente el desame nosotros tenemos que confirmarlo, tenemos que visualizar en un método de imágenes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estudios complementarios? El primer estudio complementario que vamos a, si bien aquí fíjense habla de laboratorio, que también se va a hacer en algún momento, pero el examen complementario, que el primero que vamos a pedir, ¿cuál va a ser?
la radiografía de tórax. Si bien también se puede pedir una ecografía y una tomografía, pero nosotros para poder confirmar el derrame y poder visualizarlo, tenemos que pedir un estudio de imágenes y el primero que vamos a pedir es la radiografía de tórax, ¿no? Con ese estudio partimos. Aparte de poder confirmar si es un derrame o no, también nos sirve para otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ahí puede tratarse de que es una neumonía o otra cosa. Entonces, la radiografía va a ser el primer estudio que vamos a hacer, tanto para confirmar, para descartar o para evaluar algunas otras enfermedades, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la proyección que vamos a pedir? Una radiografía posterior-anterior, ¿no? PA, posterior-anterior. En lo cual vamos a ver radiológicamente, ¿no? El velamiento de los ángulos cardiofrénicos y costodiafragmáticos. Se ve una imagen radiopaca homogénea, o sea, igualita, ¿no? Que vela los ángulos y los senos. Borra el borde de la silueta, en este caso tiene la silueta del corazón y tiene su línea curva con convexidad superior, ¿no? Que es la curva o línea de Damaso. Ojo, no es de que todos van a tener, pero habitualmente sí se ve esa curva, ¿no? A veces también puede ser que no sea curva la línea, puede ser simplemente una línea más o menos horizontalizada, ¿no? Por si acaso. Pero habitualmente se ve esta, ¿no? La línea con una convexidad superior, la imagen totalmente radiopaca, homogénea, que vela los ángulos y también en este caso que va borrando el borde de la silueta, ¿no? Pero en esta proyección posterior anterior, pues no te detecta derrames mínimos, ¿no? A partir de los 200 ml para arriba, recién es que se puede visualizar el derrame, ¿no? O sea, algunos con 200, algunos con 300, hasta con 500. Arriba de 500 seguro que van a poder ver, pero fíjense de que para poder ver el derrame en la proyección se necesita a partir de 200 ml hasta 500 para poder visualizar. En cambio, la radiografía lateral ya te permite detectar derrames de menor cuantía, ¿no? A partir de los 50 o 75 ml tú ya puedes ver los derrames en la radiografía lateral. Después de que, no, siempre hay que pedir las dos proyecciones, ¿no? Posterior, anterior y lateral, ¿no? Entonces, la lateral te detecta derrames ya de menor cuantía y la posterior anterior dicen a partir de los dos. Ahora también se había hablado de que la proyección de cúbito lateral con rayo horizontalizado, sobre todo la pedimos en casos de que queremos ver si el derrame pleural está tabicado o no está tabicado, ¿no? O sea, si es un derrame libre, se va a desplazar, o es un derrame que está tabicado o encapsulado y que no se va a desplazar, ¿no? Fíjense, en este caso es un derrame pleural que está libre, porque el derrame, ¿no?, que estaba velando las bases, se ha desplazado hacia la parte lateral, ¿no? El paciente está en el decúbito lateral, echadito de un costado, del lado derecho, y el líquido se puede desplazar y se moviliza con facilidad, y va a la parte lateral o borde del tórax y te va a velar ahí, ¿no?, la parte, ¿no? Entonces, en este caso el derrame no está encapsulado, es un derrame libre. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque en el derrame pleural o encapsulado o tabicado, pues ya hacen esa proyección que el líquido no se va a desplazar, el líquido va a estar nomás ocupando y velando sus ángulos, como se veía en la posterior anterior. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Pues porque mediante esa forma tú vas a poder, pues, ya tomar algún estudio complementario más adelante, incluso poder evaluar cuál es el tratamiento, ¿no? Porque si está tabicado o encapsulado, ya te va a decir de que hay algunas membranas que se han formado de tabiques y que puede requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, una radiografía de tubo lateral con rayo horizontalizado. Si bien vean aquí que dice que nos ayuda también más o menos a estimar cuánto de líquido en la cavidad pleural, pero tiene muy baja sensibilidad y especificidad. Así que para poder cuantificar mejor la cantidad de líquido si no quiere, es mejor hacer una ecografía. Con la ecografía te va a poder decir exactamente la cantidad. Y mucho mejor si es una tomografía, ¿no? Si quieres saber, ¿no? Fíjense aquí algunas manifestaciones radiográficas del derrame. Ambos son, tanto la A como la B, son derrames pleurales masivos que están velando todo el hemitórax izquierdo, pero
en la A se ve que el líquido está desplazando la tráquea y las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral. En cambio, en la B, el desarme pleural no está desplazando para nada la tráquea ni las estructuras del mediastino. Entonces, son desarmes pleurales masivos, ambos. En la A desplaza y empuja la tráquea, fíjense, hacia el lado del contralateral, lo mismo que se con las estructuras del mediastino, corazón y grandes vasos. Y en la B, fíjense que la tráquea no está siendo desplazada, ni tampoco el corazón, ni las estructuras del mediastino. Ahora, otra forma medio atípica, si quieren así entender la que se ve en la radiografía o puede producir el desarme pleural, pues es el desarme pleural intracisural o el desarme pleural en la cisura, ¿no? Uno habitualmente va a buscar el desarme que va a velar las bases, pero muchas veces el desarme se va a acumular dentro de la cisura, ¿no? Pues saben que la cisura está formada por un repliegue de pleura, ¿no? Habitualmente, más que todo, se ve en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Se ve una imagen radiopaca, ¿no? Fíjense, de bordes bien nítidos, bien definidos, formas redondeadas o a veces ovaladas, ¿no? Una imagen radiopaca, ¿ya? Fíjense ahí. En esta radiografía de frente, en esta radiografía lateral, fíjense cómo toda esta imagen radiopaca bien homogénea, de bordes bien definidos, el líquido que está metido dentro de la cisura, ¿no? Que habitualmente, les dije, se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Es donde mayormente se ve. Como es líquido, entonces, pues, uno le da antibióticos y en un día o 2 días esto desaparece. Es por eso que al desarme que se encuentra dentro de la cisura se lo conoce como tumor fantasma o tumor evanescente. ¿Por qué? Porque fíjense, uno piensa del aspecto que es un tumor, pero con antibióticos desaparece. Entonces, por eso es fantasma, porque estaba un par de días y ya no está, ¿no? O evanescente, ¿no? Porque se desaparece. Entonces, otras formas de las manifestaciones del desarme no siempre es que va a velar los ángulos de las bases, si bien es lo más frecuente, pero en algunos casos, sobre todo en pacientes con cistosis, puede uno encontrar el desarme pleural intracisural, llamado como tumor fantasma o tumor evanescente. No es una radiografía lateral, es una radiografía posterior. Otra es también el desarme subpulmonar. Si se acuerdan, cuando hemos hablado de en la primera semana justamente de rayos X, hemos dicho el desarme subpulmonar también, ¿no? Pero cuando hemos analizado los hemidiafragmas, hemos dicho que los hemidiafragmas tienen que ser simétricos, tienen que estar centrados, ¿no? Que el derecho es más alto que el izquierdo, etc. Pero que justamente, fíjense, aquí en el derecho está muy elevado, está muy alto, que si bien no están velándose los ángulos, pero no está centrado en relación al izquierdo, ni tampoco está simétrico como el izquierdo, ¿no? Entonces, aquí uno, ¿no? Con esta imagen donde el diafragma derecho no está centrado, no está simétrico en relación al izquierdo, no está muy elevado, ¿no? Y más o menos con esa simetría hacia afuera, uno tiene que sospechar de que es un desarme subpulmonar, que hay líquido entre, ¿no? El pulmón y el hemidiafragma. Y por tanto, vean, no está velando los ángulos, ¿no? Además, si se dan cuenta, Axito, fíjense, Axito, hay una imagen radiopaca, una línea, que parece que es un poco de líquido en la cisura. Entonces, otras formas poco frecuentes de desarme es el desarme dentro de la cisura o el desarme subpulmonar. Luego tenemos la ecografía, o estudio de imagen. Habitualmente la ecografía y la tomografía son estudios complementarios. Vamos a ver a la radiografía. Si bien fíjense que la ecografía es un procedimiento que no es invasivo al igual que los rayos X y que tampoco, y otra ventaja de que la ecografía no irradia, no utiliza rayos X, digamos es más barato que la ecografía, y aparte fíjense, es sensible en un 100% y específico casi en un 100%, o sea que uno, fíjense que con la ecografía pues es perfecta, ¿no? Se detectan desarmes pleurales en un 100% casi.
pero no es un método de rutina que se va haciendo, porque básicamente ese estudio ha sido últimamente desplazado, no le hemos dado mucha importancia. Pero yo, como les digo, tampoco vas a partir con una ecografía en un paciente, ¿no? Siempre la radiografía. Y en base a lo que encuentres con la radiografía, recién complementarás con una ecografía, ¿no? Hemos dicho que su sensibilidad y especificidad es casi el 100%. Y aparte, una ventaja de la ecografía que te detecta derrames plurales de menor cuantía. A partir de los 5 ml ya te está detectando, ¿no? Entonces, pues la ecografía es mucho mejor que la radiografía, pero, yo les digo, siempre tiene que ser un ejemplo complementario. Siempre tenemos que partir con una radiografía y en base a que la radiografía no sea concluyente, o por ahí sí te muestra que es un líquido en pequeña cantidad, entonces vos puedes confirmar con una ecografía, porque vean, en un 100% es sensible y también casi en un 100% es específico. E incluso la ecografía, en estudios que se han realizado así en diferentes pacientes, ¿no? Que han hecho estudios, dice que te puede demostrar, ¿no? Con una sensibilidad de un 79% y 100% de especificidad de que ese derrame puede ser de origen maligno, ¿no? Que puede ser por un cáncer. Cuando la ecografía te hacen en la pleura, te indica que está engrosada más de 1 centímetro, que tiene nódulos en la pleura. Si esa pleura, cuando haces la ecografía, se ve que está engrosada, pero esta vez me he hecho en la parte del diafragma, más de 7 milímetros, ¿no? Si cumple estos criterios, te puedo decir de que el derrame en un 100% es específico por un cáncer, pero obviamente tampoco debe decir de qué tipo de cáncer, ¿no? Pero ya te puede orientar, ¿no? Así que, pues, fíjense, ¿no? Hay algunos estudios que te dicen de que te puede orientar a una etiología neoplásica. Pero también depende del operador dependiente, como yo siempre he dicho, porque es un estudio que va a depender de quién lo haga. Yo por ahí hago la ecografía y digo, pues no, para mí es una pleura que está engrosada menos de 1 centímetro. Por ahí viene otro y me dice, no, para mí yo lo veo más de 1 centímetro, ¿no? Ese es el cero. Por eso es operador dependiente, ¿no? Por ahí en nuestro medio vamos a tener algunos problemas y no vamos a llegar a la especificidad como dice acá en otros países. Pero tienes que entender que la ecografía es complementaria a la radiografía. Porque si por ahí vos ves en la radiografía que tiene un desarme y es mínimo, pues vos le haces una ecografía y te va a poder detectar específicamente qué cantidad es. Y si es mínimo y es difícil hacer la punción, con la ecografía vos te puedes guiar y hacer una punción dirigida al lugar que corresponde, ¿no? Entonces, que la ecografía también te ayuda a disminuir las complicaciones en una toracocentesis, sobre todo el neumotórax y punciones de otros órganos, ¿no? Como les dije, con la ecografía te guías para usar el lugar exacto donde el líquido y sacar la cantidad y no estar pinchando varias veces y producirle un neumotórax o por ahí estar funcionando otro órgano. También la ecografía se utiliza más que todo también para evaluar, ¿no? Después que has hecho una toracocentesis, después que has hecho la punción, puedes pedir una ecografía para poder ver si tiene un neumotórax y poder medir qué cantidad de líquido le ha quedado. Entonces, si bien la ecografía tiene una alta especificidad y sensibilidad, han visto del 100%, por así decirlo, con relación a la radiografía, pero no se parte con ese estudio, se parte siempre con la radiografía y la ecografía se da un método complementario y sobre todo, más que todo, lo utilizamos para hacer punciones guiadas para obtener líquido en caso de que el líquido es muy escaso o ha sido difícil la punción previa y no se ha obtenido nada de muestra. Fíjense incluso con la ecografía acá en esta foto, que la imagen negra, la imagen radiolucente, aunque en la ecografía no se dice radiolucente, pero la imagen negra, la imagen hipodensa, mejor dicho, así se dice en la ecografía, la parte negra es la cavidad pleural, ¿no? Donde el líquido se ve así. Y fíjense cómo van creciendo estos tabiques, ¿no? Membranas. Entonces, hay un desarme pleural de alto grado en el cual se observan los tabiques que van cruzando el espacio pleural, ¿no? Fíjense, aquí el tabique va creciendo. ¿No? Esas imágenes blancas, ¿no? Esos son los tabiques que se están formando, ¿no? Fíjense, te permite ver claramente la formación de los tabiques con una ecografía. Y la tomografía es otro estudio de imágenes también que de igual forma es complementario, ¿no? Porque te permite ver muy bien, con mucha claridad, los campos pulmonares, el mediastino y las cavidades pleurales, ¿no?
Entonces, cuando uno está investigando el desarme y es un desarme no diagnosticado, o sea, no se llega a saber la causa, pues uno tendrá que complementar con una tomografía para ir dándole más chance y poder examinar mejor el pulmón, el mediastino y también las cavidades pleurales para ver si hay alguna enfermedad en imágenes que nos oriente cuál es la causa que ha pasado desapercibido en la radiografía. Pero sí tiene una función importante la tomografía, sobre todo para hacer un diagnóstico de que si es un absceso de pulmón y un empiema, ¿no? O sea, de que sirve para hacer diagnóstico diferencial de un absceso pulmonar versus un empiema. El absceso pulmonar ya hemos visto, ¿no? Es el absceso dentro del parénquima pulmonar. En cambio, el empiema es también un absceso, para que entiendan, pero en la cavidad pleural, ¿no? Entonces, más lo conoce como empiema. Entonces, la tomografía nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial del absceso pulmonar versus el empiema pleural, ¿no? Esto toma en cuenta, dice, el grosor de las paredes. Habitualmente, la pared está más gruesa en el empiema pleural, en cambio, en un absceso pulmonar, la pared es más delgada. Y además, el punto de mayor utilidad es la referencia de la formación de un ángulo que se va a formar en relación a la pared del tórax. ¿No? ¿A qué se refiere eso? De que, por ejemplo, aquí hay líquido en la cavidad pleural, ¿no? Si esto se convierte en empiema, ese líquido de la cavidad pleural en contacto, ¿no? O en relación a la pared del tórax, ¿no? Forma un ángulo obtuso, ¿no? Forma un ángulo abierto, si quieren entenderlo. En cambio, no hay aquí una foto, ¿no? Pero cuando es un absceso en el pulmón, el líquido que está en el absceso del pulmón, que es pus, en relación con la pared del tórax, forma un ángulo agudo. Entonces, fíjense que la tomografía sobre todo nos sirve para eso, ¿no? Para hacer un diagnóstico diferencial de un absceso de pulmón versus un empiema pleural. Al decir absceso de pulmón, es la pus que se forma dentro del pulmón. Ya hemos visto lo que es la pus de pulmón, ¿verdad? Es secundaria una infección por gérmenes anaerobios, previamente una neumonía necrotizante, debido a que el paciente se ha aspirado o se ha broncoaspirado, etcétera, hace de que los anaerobios ingresen al pulmón y forman un proceso infeccioso, se necrotiza, se licua, forma una cavidad y hay un absceso donde hay pus, ¿verdad? En cambio, el empiema pleural es la formación de pus, pero en la cavidad pleural. Entonces, fíjense que en ambos va a haber líquido, ¿no? La pus. Entonces, en el absceso del pulmón, ese líquido, ¿no? En relación a la pared del tórax, forma un ángulo agudo. En cambio, en el empiema forma un ángulo obtuso. Y eso te ayuda a diferenciar. Y justamente para comentarles, viene esto, una paciente de la caja que nos han mandado a hacer broncoscopía, tiene una tomografía en la cual parece pues que todo el líquido está en la pleura, parece que es un empiema pleural, ¿no? Y ahí pues en la caja piensan que es un absceso dentro del pulmón, pero la paciente no tiene ningunos síntomas de absceso del pulmón, ¿no? La vómica, la expectoración purulenta, pérdida, podrida, nada que ver. Y incluso le han sacado líquido de la cavidad pleural que era pus, ¿no? Pero han seguido insistiendo. Y si uno toma en cuenta eso, era así, ¿no? El ángulo que formaba el empiema era un ángulo obtuso, un ángulo abierto. Entonces, fíjense que la tomografía, sobre todo, nos sirve para los diagnósticos diferenciales. Otro estudio que no es de rutina pedir, ¿no? Es la broncoscopía. No es un estudio de rutina, por ejemplo, pedir la broncoscopía, ¿no? Se pedirá cuando el paciente que tiene desarme pleural, a su vez, tiene síntomas de alteración en los bronquios, por ejemplo, hemóptisis, cambios en la tos o cambios en la expectoración, por ejemplo, ¿no? O cuando en la radiografía o en el estudio de imágenes que tenga la persona, aparte del desarme, pues uno ve que tiene un nódulo, una masa en el pulmón o alguna obstrucción en el bronquio, en ese caso sí será la broncoscopía, pero después no es de rutina, solamente en estas situaciones se pide la broncoscopía. Bien, una vez confirmado el desarme, ¿cuáles los pasos que no debemos tener o cuál es el primer paso que debemos hacer? El primer paso que debemos hacer es la pleuroccentesis, ¿no? El primer paso es hacer una pleuroccentesis. Yo ya confirmo que tiene desarme pleural, como en esta imagen, fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer? El primer paso es hacer la punción del líquido y obtener el líquido para mandar a analizar.
Pero fíjense de que aquí es bien claro, y dicen todos los libros, de que tienes que hacer la pleurocentesis, o sea, sacar muestra de líquido del desame, ¿no? En todos los casos, excepto o salvo en los casos de insuficiencia cardíaca evidente. O sea que ya hemos visto que la principal causa es la insuficiencia cardíaca. O sea que si vos ves a un paciente que tiene toda la clínica de la sintomatología, más aún antecedentes cardíacos de cualquier índole, más aún si él te dice yo siempre me interno por desarmes pleurales, problemas de mi corazón, me dan diuréticos y mejor, entonces en ese caso no habría que hacer una pleurocentesis, porque vos ya estás asumiendo que la causa es una enfermedad cardíaca de base. Pero a veces no siempre es así, ¿no? Entonces, si vos tienes alguna duda, entonces ante la duda tienes que hacer la pleurocentesis. Entonces, el primer paso es estudiar el líquido pleural, para hacer una pleurocentesis o toracocentesis, salvo en los casos donde sea un cuadro de insuficiencia cardíaca evidente. Dice que para hacer con seguridad la pleurocentesis o toracocentesis, o sea, obtener muestra de líquido, dice que si uno en una radiografía de cúbito lateral, ¿no? Como la que hemos visto, ¿no? Una radiografía de cúbito lateral, dice, como esta. Si el espacio, ¿no? Que está velando el líquido pleural, como en esta imagen, ¿no? Todo lo que está aquí, ¿no? Toda esta imagen radiopaca. Si ese espacio es mayor a 1 centímetro, se dice de que es bien segura hacer la pleurocentesis y se va a obtener muestra con facilidad. ¿No? Dice, ¿ven? Si la opacidad del líquido pleural es mayor a 1 centímetro y en caso de que se sospeche que sea una neumonía es mayor a 2 centímetros, la punción es segura y va a tener éxito. Pero ya les digo, pues, no le vas a volver a hacer una radiografía de cúbito lateral, ¿no? Directamente le haces una ecografía. Si tienes duda de que si en la radiografía no es mucho, pues le dices, házmelo técnico, una ecografía, márcamelo donde pincho y le dices aquí punce y listo, ¿no? Así que, pues, de seguro que con algunas radiografías no vas a poder obtener líquido, ¿no? Con esta que es masiva, pues no hay donde fallarla, ¿no? Con ojos cerrados, o que pinches y sacas líquido. En esta también, vean, es abundante, ¿no? Fácil. Pero igual, ¿no? Dice que cuando este espacio es más de 1 centímetro, es seguro que vas a tener éxito. Pero ya les digo, cualquier duda que uno tenga, pues seguía con la ecografía y listo, va a ser más fácil. El primer paso es una pleurocentesis. Ahora, la pleurocentesis puede ser de dos formas, una diagnóstica y una terapéutica. Al decir diagnóstica, vos simplemente vas a obtener entre 50 a 100 ml y nada más. O sea, no es evacuar al paciente todo el líquido, por si acaso, ¿no? Ese error muchos cometen, justo como les comentaba, la paciente que ayer he visto le han hecho, ¿no? Le han puesto tubo, le han drenado la mayor cantidad de líquido. Y no es así. Lo que vos tienes que hacer es sacar 50 a 100 ml, mandas a analizar, en base a eso llegas al diagnóstico. Entonces, ¿cuándo haces con fines terapéuticos? O sea, ¿cuándo le vas a drenar líquido a ese paciente? Solamente cuando el paciente presenta signos y síntomas, ¿no? Que le están afectando su calidad de vida. O sea, cuando el paciente tiene signos y síntomas, ¿no? De dificultad al respirar por el desarme pleural, o sea, cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, ¿no? O sea, está taquipneico, está con tiraje intercostal, uso de músculos accesorios, que dice el paciente, no puedo sentarme, doctor, no puedo estar recostado, tengo que sentarme, doy unos cuantos pasos, etcétera. O cuando ese desarme que tú has confirmado está comprometiendo su parte hemodinámica, está muy taquicárdico o algo hipotente, etc. En ese caso le vas a drenar. Así que uno puede hacer una función diagnóstica o terapéutica. Y independientemente de la cantidad, ¿no? Puede algún paciente, una mínima cantidad le va a comprometer y le va a producir muchos síntomas, tienes que drenarlo. Aunque lo más lógico es de que ya les dije de que a mayor cantidad de líquido, más síntomas, ¿verdad? Es lo lógico. Pero ¿qué tal si es pequeña cantidad de líquido y el paciente es un paciente poco? Pues le dificulta mucho su mecánica, va a tener que drenarlo, la cantidad que puedes sacarlo. Entonces, tú vas a drenar con fines terapéuticos cuando le compromete su mecánica respiratoria, cuando le presenta muchos síntomas. En ese caso, le drenas para aliviar los síntomas o cuando hay un compromiso hemodinámico.
o para evacuar cuando ya has confirmado que es una infección. Pero si el paciente no tiene nada de esto, vos simplemente tienes que sacarle esa cantidad, 50 a 100 ml, y no tienes que ponerte así con la idea fija, tengo que drenar la mayor cantidad. No, simplemente 50 a 100 cc, si no le compromete su mecánica respiratoria ni su compromiso urinario. Y si le está comprometiendo, ahí sí tienes que drenar la mayor cantidad de líquidos. Pero esa mayor cantidad de líquido es 1500 como máximo, ¿no? Entonces, si haces con fines terapéuticos y le drenas 1500, de esos 1500, pues sacarás un poco y también mandarás a analizar. Entonces, ¿la pleocentesis es solamente diagnóstica o a su vez también es diagnóstica y terapéutica? ¿No? Porque de los 1500 que vas a drenar, obviamente vas a sacar un poco para hacer el estudio, ¿no? Es lógico. ¿Tiene alguna contraindicación hacer la pleocentesis o teratocentesis? La única contraindicación absoluta, digamos, de no hacerle es cuando el paciente o los familiares se niegan. Si el paciente no quiere, pues listo, ahí no le haces. Pero después las demás son relativas, ¿no? O sea, si un paciente tiene un problema de hemorragia, digamos, porque toma algún medicamento, es anticoagulado, o tiene alguna enfermedad de base como hemofilia, etcétera, si bien hay riesgo de que pueda producir hemorragia, pero no es una contraindicación absoluta, porque vos tienes que pinchar para poder llegar al diagnóstico. En ese caso, pues corriges, ¿no? Pasándole un plasma, pasándole factor 7 u 8, según qué factor tiene. Si es muy pequeño el desarme, te guías con una ecografía o también llamada ultrasonografía para poder ubicar el sitio de punción. Si no colabora el paciente, pues lo puedes sedar un poco para que veas la punción. Si tiene una infección cutánea en el tórax, tienes que tomar todas las medidas para poder infectar en la cavidad pleural. Así que la pleocentesis o teratocentesis no hay ninguna contraindicación absoluta, salvo que el paciente o familiar se niegue, las demás son relativas. ¿Y cómo se hace la pleocentesis? También les voy a mandar un video para que se den cuenta, ¿no? Pues vos le informas al paciente, ¿no? Le dices al paciente, tengo que hacer una punción aquí en su espalda, porque hay que sacar un poco de líquido, o si le está comprometiendo su mecánica, tengo que sacarle 1,5 litros para que se respire mejor, y ese líquido mandamos a analizar. Se toman los signos vitales al paciente, obviamente, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, los saturas, y ya vos pones al paciente en la posición y eliges el sitio de punción. ¿No? Si vos, digamos, ya con las radiografías confirmado que tienes un desame en el hemitórax izquierdo, pones al paciente en esta posición, lo sientas, ¿no? Así, de esta forma, con los brazos entrecruzados, la cabeza apoyada y doblada en la mesa con una almohada, y así con el cuello así, ¿no? Encorvado. Ya has ubicado el sitio de punción, sabes que el desame es en el hemicampo izquierdo, y haces el examen físico nuevamente para poderte guiar, ¿no? Percutes sobre todo y auscultas, ves de que esa es la zona y ya eliges el sitio de punción, ¿no? Donde vas a insertar la aguja. Entonces, vos en esa zona haces tus medidas de asepsia y antisepsia, ¿no? Haces una limpieza de la zona con iodopovidona y alcohol, luego te pones guantes estériles y haces nuevamente la limpieza y haces la anestesia local. Esta anestesia local no es obligatoria, obviamente la mayoría le hace, lo realiza y algunos no lo realizan porque es opcional. Porque la misma función de la aguja, de la jeringa, de la anestesia, ya le va a doler, así que muchos no lo hacen. Yo personalmente no es que sea malo, no hago la anestesia local, pero bueno, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Entonces uno va a hacer la anestesia en la piel, en el tejido celular subcutáneo, luego va introduciendo y va haciendo, ¿no? Entonces fíjense, uno hace la anestesia de la siguiente forma. Carga su jeringa de unos 5 centímetros con una agujita, ¿no? Una aguja intramuscular, simplemente. Ubica ya el lugar donde va a ser la punción. Ustedes saben que la punción se hace en el espacio intercostal, ¿no? De las costillas que han elegido, pero introduce por el borde superior de la costilla inferior. Porque si introduces por el borde inferior, puedes afectar el paquete vascular nervioso. Entonces, si digamos, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costilla, ¿no? Sexta y séptima, vas a hacer por el borde superior de la séptima costilla. Entonces, primero en la piel, pincha un poquito, introduce un poco de anestésico. Después, metes un poquito más la aguja al tejido celular subcutáneo, siempre aspiras para ver que no estés en un vaso. Luego, después de infiltras la lidocaína, ¿no? Nuevamente metes un poquito más
para ya estar en la parte muscular. Nuevamente vos aspiras siempre para ver que no estés en un vaso, y luego infiltras y así vas introduciendo y infiltrando hasta que en un momento de esos ya va a estar en la cavidad pleural y te vas a dar cuenta que cuando aspires va a venir líquido, ¿no? Entonces ya sabes que estás ya en la cavidad pleural, entonces ya retiras todo, ¿no? Siempre para infiltrar la lidocaína tienen que aspirar, ¿no? Porque muchas veces en un vaso y por ahí vos infiltras lidocaína y directamente la circulación va por el vaso, vía la circulación sanguínea y puede ser algunos problemas, ¿no? Algunos problemas de arritmia, etc. Entonces siempre vas introduciendo, aspirando e infiltrando, aspirando e infiltrando. Una vez que has hecho la anestesia, obviamente, hagas una jeringa de 20 cc o de 50 cc y puede con otra nueva aguja, ¿no? Simplemente una aguja intramuscular se necesita para hacer la toracocentesis diagnóstica. Por el mismo lugar también vos introduces, aspiras un poco, introduces, aspiras, introduces y aspiras, así que un momento de esos va a estar en la cavidad pleural. Cuando aspires se va a ir llenando tu jeringa de líquido, entonces sigues aspirando hasta que se llene, luego retiras todo y haces presión y listo. Ya has hecho tu toracocentesis diagnóstica, ya has obtenido muestras, ¿no? Simplemente con una jeringa de 50 cc y una aguja intramuscular. Pero si tú vas a hacer la toracocentesis terapéutica, porque el paciente está con muchos síntomas, en ese caso ya no es con una aguja intramuscular, ¿no? Ya has hecho tu anestesia, como hemos hablado, en ese caso ya utilizas una bránula, un trocker, como quieran llamarle, o bránula, trocker, ¿no? O Avocat también se llama, la más gruesa, ¿no? Número 14, que es la más gruesa, o en su caso la 16. Utilizas eso, utilizas una llave de 3 vías y una jeringa de 5 centímetros nomás para empezar, para hacer la punción. De igual forma, ¿no? Con todo esto vas a hacer, de igual forma, ¿no? Vas introduciendo, vas aspirando, vas introduciendo, vas aspirando. En un momento de esos, cuando estés en la cavidad pleural, se va a llenar tu jeringa de líquido pleural. Entonces, ya estando ahí, si tú quieres, ya puedes obtener la muestra que necesitas para mandar a analizar, ¿no? Ya puedes obtener tus 50 cc, ¿no? Si quieres. O si quieres, al final de lo que has drenado, de ahí también puedes obtener tu líquido, no hay ningún problema. Entonces, ya viene el líquido en tu jeringa, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Cierras la llave, justamente la llave de 3 vías para evitar que ingrese aire del medio ambiente en la cabeza, también tengo un neumotórax. Entonces cierras la llave de 3 vías, sacas tu jeringa, conectas una jeringa de 50 cc, abres la llave y aspiras y llenas tu jeringa y ya tienes la muestra, ¿no? Después otra vez cierras la llave, retiras la jeringa y ya conectas tu equipo de venoclisis, ¿no? La manguerita o tripita, como quieran entender, la que se pone al suelo, conectas ahí, abres tu llave de 3 vías y el líquido va a ir drenando y vas a ir drenando hasta 1500 como máximo. O si quieres de ese 1500 también, como les digo, obtienes la muestra. No, 1500 como máximo. Pero a veces no es tan fácil, a veces no drena así espontáneamente, entonces justamente la llave de 3 vías te sirve para eso, ¿no? Pues a veces no viene tan fácil espontáneamente y vos cuando eres residente de neumo, ese es tu castigo, pues tienes que aspirar el líquido con la jeringa. O sea que te consigues una jeringa de 50 cc, conectas, abres la llave, aspiras, cierras la llave, sacas la jeringa, desechas, otra vez conectas, abres la llave, aspiras, cierras y así estás horas drenando con la jeringa la mayor cantidad de líquido cuando no viene en forma espontánea. La llave es para evitar que ingrese aire y evitar un neumotórax, ¿sí? O a veces también al equipo de venoclisis en el extremo conectas un suero ya utilizado que lo has doblado como acordeón y de esa forma hace aspiración negativa y como que aspira, succiona y facilita la salida del líquido. Entonces, esas son, vean, las formas de hacer la fluorescentesis diagnóstica y terapéutica. No, aquí al hablar de la terapéutica dice, no, se introduce el trocar, se va avanzando y aspirando simultáneamente, luego pones una jeringa de 50 ml a llave de 3 días y vas evacuando el líquido, ¿no? Máximo hasta 1500. ¿Por qué no más de 1500? Porque si uno drena más de 1500 puede producir el edema pulmonar por reexpansión, que se llama, ¿no? Una vez terminado el drenaje, se retira todo el trocker, ¿no? Retira todo esto,
hace compresión en la parte del tórax, espera el paciente unas 2 horas y si está bien se va a su casa y listo. ¿Cuáles son los riesgos que puede haber al hacer la pleocentesis o las complicaciones? ¿No? Uno, una reacción vagal en un 10 a un 14%. Vos le haces la punción, más que todo cuando estás drenando, el paciente como que hace un síncope, se desmaya, una reacción vagal. Para evitar eso, al paciente, antes de hacer la pleocentesis o toracocentesis, se administra atropina, media ampolla de 1 miligramo subcutáneo, y listo, con eso evitas la reacción vagal. Otra complicación, sobre todo en los desarmes pequeños, es el neumotórax, que se presenta en un 4 o un 6%. Para bajar todo ese porcentaje, se hace la punción guiada bajo ecografía. Y otra complicación que hemos dicho es el edema pulmonar por reexpansión. Cuando drenas más de 1,5 litros puede producirse el edema pulmonar por reexpansión. Entonces son las complicaciones más frecuentes, ¿no? Y para terminar, vamos a ver de qué. ¿A quiénes se hace una radiografía posterior a la pleocentesis? No se hace a todos, ¿no? Antes, vos hacés una pleocentesis y por lo más sencilla o fácil que sea, siempre pedías una radiografía de control para ver si no has hecho un neumotórax. Pero hoy en día no se hace a todos. Solamente a quienes pides una radiografía posterior de haber hecho la pleocentesis, ya sea diagnóstica o terapéutica, en aquellos pacientes que cuando tú has ido introduciendo la aguja, ¿no? Y ir aspirando simultáneamente, en uno de esos momentos vos has aspirado o has sentido que has aspirado aire en tu jeringa, en ese caso haces una radiografía, porque seguro que has pinchado el pulmón y pues generas un neumotórax. Si al hacer la punción el paciente desarrolla dolor en el tórax o se pone más disneico o hipoxemia, de igual forma también una radiografía porque es poder pinchar el pulmón y puedes generar un neumotórax. Les he hecho múltiples punciones, al pobre les he hecho 1, 2, 3, 5, 6 punciones y al final de esas recién has sacado muestra, también tienes que hacer una radiografía porque tantas punciones que le has hecho, pues podrías producir un neumotórax. Y si el paciente está sedado o está en la UTI ventilado, como él no se va a quejar de nada, pues tienes que tener una radiografía para evitar que no se eche un neumotórax. Entonces, la idea de pedir radiografía en estas situaciones es sobre todo para ver que no tenga un neumotórax como complicación. Y una vez obtenida el líquido, ¿para qué nosotros obtenemos el líquido? Justamente para clasificarlo si es un trasudado o un exudado. ¿No? Esa es la idea de por qué hacemos la pleocentesis, para ver si es un trasudado o un exudado. Y en base a eso guiarnos a las posibles causas que han producido el derrame pleural. Entonces, fíjense, para eso se hace la pleocentesis. Y nosotros, ¿cómo vamos a ver si es exudado o trasudado? Pues sí, vamos a ver mañana, mediante algunos criterios de Light que se llaman, y de esa forma orientarnos a poder llegar a la causa que está produciendo el derrame pleural. Muy bien, entonces hasta eso llegamos hasta hoy y pues mañana vamos a terminar el derrame. Ahí hacen las preguntas o dudas que tengan y después de eso continuamos con neumotórax y neumotórax finalizamos el tema el día jueves, ¿sí? Bien, entonces están presentes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doctor, yo estaba presente, no podía activar mi micrófono al inicio de la clase. A ver, el que faltaba justamente era... El que faltaba era Pérez John Jairo, ¿no? Sí, doctor, estaba presente, pero no pude activar mi micrófono. Creo que mi internet o la compu estaba mal. Ya, entonces bien, entonces a todos los que llamamos están presentes y nos vemos mañana a las 11. Bueno, hasta mañana entonces. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.